Buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros y vosotras, aquí aprendiendo, compartiendo, aportando valor e inspirando. Y antes de todo, mil gracias, momento de gratitud, mil gracias por el apoyo, por las palabras de ánimo, por los likes, las suscripciones, las visualizaciones que cada vez son más. Y poco a poco vamos a lograr hacer de esta una comunidad realmente poderosa. Dicho esto, me gustaría comentaros que acabaremos la semana con un referente dentro del ámbito de la persuasión. Es considerado el maestro de la persuasión. Estamos hablando de Robert Cialdini, un auténtico referente en este campo, y una de sus obras, no la última, pero una de ellas sí que sirvió para marcar un antes y un después en este proceso o concepto de persuasión, es la obra Persuasión. Sin más, ahora hablaremos de qué se trata este documento, pero principalmente os avanzo que tiene que ver el hecho de comprender o entender cómo el contexto previo a una persuasión es clave para obtener el sí final de una persona a aquello que le estamos proponiendo. ¿De acuerdo? Si te interesa indagar más en esta idea, quédate hasta el final. No te pierdas ni un detalle porque van varias ideas y muy interesantes que puedes aplicar en tu vida con ciertas estrategias que son realmente útiles y poderosas. Así que empezamos. En primer lugar, Persuasión, de Robert Cialdini, un referente. Empieza hablándonos sobre la importancia de este contexto previo que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Cialdini lo que sostiene con esta idea es que antes de lanzar un mensaje o pretender obtener un sí de una persona con la que estamos en contacto, en interacción, es capital la persuasión, que es este contexto previo a lo que pasará después en forma de persuasión. Si logramos que este contexto sea favorable, positivo, encontraremos muchas posibilidades, tenemos muchísimas posibilidades de que finalmente logremos el sí de esa persona. Es decir, es preparar un escenario facilitando el resultado final, que será eminentemente positivo, principalmente positivo para nuestros intereses. Entonces, Cialdini, como experto de esta área y de esta materia, lo que nos comenta es que no obviemos el gran poder que tiene el contexto a la hora de lograr un resultado, y que por tanto hay que preparar muy bien ese terreno y ese escenario previo a la solicitud que haremos posteriormente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cialdini nos sostiene que el contexto, de algún modo, prepara a la mente de la persona, ¿de acuerdo?, para que sea más factible que acepten la idea que les proponemos. ¿Sí? El segundo punto que nos presenta el libro hace referencia al enfoque de la atención, un concepto muy interesante y que lo ilustraremos con un ejemplo que creo que os será muy sencillo de recordar y de poner en vuestra mente y identificarlo en vuestro día a día. ¿De acuerdo? La idea central, el principio central, es de algún modo que si somos capaces de dirigir la atención de las personas hacia ciertos aspectos específicos, esto finalmente lo que logrará es que podamos guiar sus decisiones finales. ¿De acuerdo? Si habéis tenido oportunidad alguna vez de ver algún show con un mago, por ejemplo, vendría a ser esa idea de que el mago nos muestra, por un lado, una de las manos manipulando un objeto, ¿sí?, o enseñándonos una de las manos, enfatizándola para lograr la atención de la audiencia. Y en realidad, con la otra mano está escondiendo un objeto, el objeto con el que ha empezado el show. Si daros cuenta, en cuestión de segundos, pocos, el objeto ha desaparecido sin darnos cuenta como espectadores. ¿Por qué? Porque ha jugado con nuestra atención. Ha puesto la atención en esta mano y con la otra, mientras tanto, ha escondido el objeto. Pues vendría a ser, a nivel mental, psicológico, la idea que nos expone Robert Cialdini en este concepto. Mantener el enfoque y la atención en un sentido para lograr sacar partido por el otro. ¿De acuerdo? Y es que cuando logramos que las personas se enfoquen en aquello que les presentamos, realmente les estamos presentando de forma enfatizada, ese algo que estamos presentando se convierte en lo que ellos perciben en aquel momento como lo importante. ¿Sí? Lo importante para ellos, aquello que les mostramos. Sin embargo, esa selectividad atencional de la persona con la que estamos interactuando, de algún modo, hará que
la mayor parte, la gran mayoría de las personas den importancia en lo que está en su foco de atención y no a lo que nosotros pretendemos obtener. ¿Sí? Te presento esta idea, tú la entiendes como la importante y focalizas tu atención sostenida en esto, mientras no te estás dando cuenta que yo te lanzo por el otro lado la idea que yo pretendo venderte y que por ende tú me vas a comprar porque entiendes que lo realmente importante no es aquello que yo te quiero sacar, es lo que te he presentado previamente. ¿De acuerdo? Muy importante. Una tercera idea que presenta el libro, Persuasión, hace referencia al principio de autoridad. Recordad que la autoridad es aquella distinción que tienen las personas cuando se supone que son conocedoras o expertas en un área o ámbito respectivo. Por lo tanto, lo que nos comenta Cialdini es que incluso con las figuras de autoridad, incluso cuando no sean necesariamente o lleguen a ser necesariamente expertas en su campo, el simple hecho de que sean percibidas como cierta autoridad va a hacer que la persona con la que interaccionamos se relaje, confíe y abra muchísimo más las puertas a poder darnos un sí en aquello que les proponemos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una cierta confianza de esa persona en la que ella entiende es una autoridad del ámbito. Por lo tanto, esa sensación de confianza va a hacer que te acerques a obtener un sí final en aquello que tú propongas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta predisposición que hay en la persona cuando tienes una confianza en otra persona al entender que esa persona es una autoridad en su campo, hace que se pueda aprovechar en aquel momento para lograr lanzar una solicitud persuasiva de aquello que queremos lograr materializar. ¿Sí? Si me ven como experto, es más fácil que yo luego pida algo y obtenga el sí. Un cuarto punto clave de esta obra hace referencia a un concepto que ya hemos tocado en algún vídeo, y lo recordaréis, es la reciprocidad antes de pedir. Es decir, muy fácil, la reciprocidad es un concepto realmente, un arma realmente poderosa. Principalmente es, básicamente, que si damos y ofrecemos algo primero a la otra persona, ¿sí? Las personas automáticamente se sienten con el deber de devolver ese favor. Especialmente si no me han pedido algo y una persona de forma espontánea o directamente estratégica te soluciona un problema que tú tienes. Automáticamente, cuando una persona te facilita la vida, te ayuda, se siente en deuda contigo. Y eso hará que posteriormente, cuando tú tengas una necesidad o quieras conseguir algo de manera persuasiva, obtengas más fácilmente el sí. ¿Por qué? Porque esa persona te debe algo, la tiene apuntada y se acuerda de que en un momento dado tú le ayudaste. Por lo tanto, la tendencia será que esta persona, cuando tú le pidas algo importante para ti, te abra la puerta y te diga sí. Eso en un 99,9% de los casos, evidentemente. Pero será más factible de que eso suceda. ¿Sí? Otro concepto que también tocamos en algún vídeo y que también Cialdini hace referencia en su obra, en Persuasión, es el poder que tiene la escasez y el contraste, lo que ya tocamos, ¿de acuerdo? Esa sensación de escasez en cuanto al tiempo, es unas plazas limitadas hasta dentro de 2 días, o de recursos, solo habrá 10 plazas disponibles para los primeros que se animen a hacer este curso. Todo eso, las plazas de acceso, solo para aquellos que vengan y puedan hacer seguimiento en el trabajo que realizaremos. Toda esa sensación de escasez, de que se te va de las manos, es altamente poderoso porque va a hacer que la gente se ponga las pilas, se active y perciba que ese concepto que ofrecemos, ese servicio bien, es altamente poderoso, altamente valioso, y por tanto, el percibir eso como valioso da a entender a la persona que si es valioso, mucha gente lo querrá, y que por tanto mucha gente correrá para pagar por ese bien o servicio que es tan cualitativo y tan provechoso para sus intereses. Con lo cual, va a generar que en la mente de la persona que percibe eso como valioso haya un reloj interno que diga rápidamente di que sí. No pierdas la oportunidad, no me puedo quedar atrás,
no puedo ser menos que el resto, quiero seguir creciendo y tengo que hacerlo con esta gente, con esta persona, mediante este bien, mediante este servicio. Por lo tanto, como decimos, tanto la escasez como el contraste son armas letales para lograr nuestro beneficio final. ¿De acuerdo? Es como un impulso que siente la gente a actuar de manera más rápida cuando percibe esos dos factores. ¿De acuerdo? Ahora, si os parece, compartiremos muy rápidamente 5 estrategias, 5, quédate, que te van a servir para obtener ese sí que tú estás buscando. En primer lugar, el arte de preparar la mente con preguntas previas. Si logramos generar preguntas en la otra persona y esas preguntas son contestadas con un sí, previamente, eso lo que va a hacer es multiplicar las opciones de que cuando planteamos la pregunta verdadera, esa que realmente queremos hacer, es decir, una son de preparación y otra es la que debemos y queremos hacer realmente, que es la que queremos que nos digan que sí. Si preparamos el contexto previo con preguntas que nos ayuden a obtener sí de manera recurrente de la otra persona, cuando hagamos la pregunta que deseamos, esa persona que ha dicho sí varias veces estará más abierto a responder afirmativamente a aquello que le solicitamos o le pedimos. 2. La regla del sí primero. ¿Qué significa? Si tú logras en tu interacción que esa persona responda afirmativamente a preguntas como pueden ser ¿te gustaría mejorar tu vida? Te dirá que sí. El 90% de las personas seguramente dirán sí. Lograremos eso, materializar varios sís en aquellas cosas que vayamos proponiéndoles. Es como abrir un campo positivo en la que la persona se siente conectada con nosotros, con nuestro mensaje, con nuestra presencia y por tanto va a abrir la puerta a poder comprarnos esa idea cuando nosotros se lo solicitemos. ¿De acuerdo? Vale. Otro, muy importante, debemos antes, muy importante, de ofrecer cualquier cosa que queremos que nos compren, bien, servicios, lo que sea, idea, muy importante, debemos intentar formular preguntas a la otra persona que mediante estas preguntas y sus respuestas logren que esas personas tengan dentro de su cabeza que aquello que tú estás ofreciendo es extremadamente útil y beneficiosa para ellos. ¿De acuerdo? De esta manera, lo que estamos haciendo es, a través de las preguntas, guiar sus pensamientos y hacerles ver e implementar un chip en su subconsciente de que aquello que estamos vendiendo es realmente útil, valioso y que por tanto va a mejorar su vida. Y eso nos va a llevar a que ellos, lógicamente, entiendan que están más cerca de responder afirmativamente porque eso les va a solucionar la vida, les va a hacer mejor. 3. Otra estrategia muy útil, el crear conexiones emocionales previas a la oferta. ¿Qué significa? Que Cialdini lo que nos habla y sostiene es que cuando un vendedor logra generar un contexto positivo con los compradores, ¿de acuerdo? Hacen que se genere un vínculo emocional entre tu persona y el posible comprador que hace que incluso antes de que se produzca la venta ya se den resultados positivos. Es decir, incluso fruto de esa conexión emocional que has logrado generar, esos puentes emocionales con la otra persona, pueden hacer que incluso antes de la oferta ya tengas el sí de la persona. ¿Por qué? Porque confían en ti, porque te tienen por un amigo y te lo van a comprar antes a ti que a otra persona, porque les caes bien, por lo que sea, ese trabajo previo emocional, esos vínculos de relación social que has hecho con la otra persona, han producido que incluso antes de que tú le realices la propuesta, ya tengas el sí de antemano. Por lo cual, esa conexión va a hacer que cuando tú le plantees tu bien, servicio, idea, lo que sea, ya tengas el sí de entrada. Es un trabajo previo con un resultado garantizado, para que lo entendamos, ¿de acuerdo? Así que esas conexiones emocionales son claves para poder hacer esa oferta y lograr ese resultado que pretendemos. Eso viene de una reacción realmente genuina, natural y sobre todo mostrando empatía, ¿de acuerdo? Porque esa empatía es un arma poderosa a la hora de lograr el sí de la persona. Cuando ves que es capaz de ponerte en su piel, en sus zapatos, en su situación, que entiendes a la persona, que estás activamente conectado con ella, que logras
llegar a hacer pensar y creer a otra persona que estás en su sintonía, que entiendes su situación y que la acompañas en ese proceso. ¿De acuerdo? Así que irían por ahí los tiros. Y lo último es el valor del como sí, que es una técnica que consiste principalmente en hacer creer a la persona que ya se encuentra en una situación deseada o que ya posee lo que está por obtener. Es como, ¿y si tuvieras eso? ¿Y como si tuvieras lo otro? Y esa persona va a estar receptiva a aquello que tú le propones. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Nos vemos en el siguiente y a ponerlo en práctica. ¡Chao!